Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en este día, sábado 27 de mayo. En este día estaremos con el módulo de Principios Interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria y nos estará acompañando el profesor Salvador Herencia Carrasco, quien es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa. En este módulo les invitamos a realizar preguntas y intervenir simplemente reaccionando con levantar la mano, que podrán encontrar en la sección de reacciones en la parte inferior de su pantalla Zoom. Igualmente, les recordamos que durante la exposición se estará enviando continuamente el link de asistencia para que estén atentos y llegan también completarlo y se efectúe correctamente la inscripción de los asistentes. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en este día y tiene su tiempo. Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén en nuestro continente. Quisiera agradecer a Isidora y al CEDID por la gentil invitación para estar nuevamente acá en una actividad organizada por este centro de investigación tan importante en Chile. Veo que hay personas de Venezuela, de México, de Brasil, de Chile. Bienvenidas y bienvenidos todos. Es un enorme placer nuevamente, de verdad, estar acá con ustedes. Ah, el objetivo de mi presentación el día de hoy es, de cierta forma, centrarme en tres puntos esenciales. En primer lugar, hablar de por qué la libertad académica es hoy posiblemente uno de los derechos que más están en contingencia, no solamente en América Latina, sino en muchas partes en casi todo el mundo. En segundo lugar, ver cómo seguro que hemos escuchado que la educación es la clave para la democracia, para el respeto a los derechos humanos, para una sociedad más abierta y tolerante. Y por más cierto que eso sea, hemos visto cómo la educación universitaria ha sido dejada de lado o ha pasado a un segundo plano en el contexto de la protección de derechos humanos. Y en tercer lugar, yo sé que mi colega David Gómez de Aula Abierta de Venezuela habló ya un poco sobre la libertad académica y los principios. Yo voy a retomar un poco, hablar sobre los principios interamericanos, el porqué de su importancia, pero además identificar algunos elementos que no necesariamente son parte de lo que generalmente estamos hablando, discutiendo, cuando conversamos sobre lo que es la libertad académica. Gran parte de mi presentación, yo quisiera hacerlo hablando de algunos casos que desde la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa hemos venido desarrollando los últimos casi ya 5 años, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito interamericano. Para concluir con alguna invitación frente a algunas actividades que desde nosotros venimos organizando con otras instituciones de las Américas y que a lo mejor puedan ser de su interés. Uh, Antes de que yo empezar, tres pequeños puntos administrativos. Uno, voy a presentar un PowerPoint que voy a compartir luego con la organización del curso y que ellos van a poder pasarlo a ustedes. Entonces, no se preocupen tanto por estar anotando lo que escribe el PowerPoint porque ese será enviado a ustedes luego. Segundo, yo estoy hace mucho tiempo en Canadá, así que 2 horas es un martirio. Aquí las presentaciones son de 10 a 15 minutos como máximo, así que para, digamos, airear, además sabiendo que es un sábado, vamos a ver, la idea sería que conversemos entre todos y planteemos estos puntos porque no es necesariamente, este es un tema o un derecho en construcción, ¿ok? Y finalmente veo que hay personas de distintos países, de distintos idiomas. Por favor, dado nuestra América, siéntense en la libertad, si ustedes quieren, en hablar o intervenir en inglés, español, portugués o francés. No hay ningún problema, ¿ok?
Aquí eso es una forma de poder respetar y podernos manifestar en el idioma que ustedes se sientan más cómodos. Pues bien, entonces con esto yo voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, nuevamente, aquí están mis datos personales. En el caso que ustedes quieran o tengan un interés en contactarme y seguir hablando sobre esta materia, siempre estoy a la orden y a disposición. Y además, si alguno de ustedes está pensando hacer un estudios de educación superior en el extranjero y Canadá es un país que les llama la atención, nuevamente estoy a su disposición para poder, ¿no?, conversar con ustedes en lo que sea posible. Entonces, ahora, perfecto. Uno de los problemas que nosotros, uno de los problemas o uno de los temas que yo veo siempre cuando hablamos de la libertad académica, y es una, esto es una reflexión personal. Yo cuando empecé a trabajar este tema hace unos 5 años, un poco menos a lo mejor, yo siempre pensaba que la libertad académica se centraba o su objeto era proteger la libertad de cátedra y que casi la libertad académica y libertad de cátedra eran sinónimos, ¿no? En el sentido de que este se centraba en lo que la profesora o el profesor en una universidad pudiese dictar y parte de la libertad y del intercambio de ideas, ¿no? Entonces yo siempre veía como este era un derecho muy, digamos, boutique, si queremos ponerlo de alguna forma, porque estaba centrado en un grupo específico actuando en un contexto específico, una profesora o un profesor en una aula de clases. Entonces, y gran parte de las noticias vinculadas a la libertad académica contribuyeron a informar o crear esa concepción, en el sentido de que las noticias que salían o que salen todavía es si un profesor o una profesora presenta un texto que puede ser sido controversial. Yo me acuerdo mucho como hace algunos años en la India, en las escuelas de administración de negocios, utilizaban el Mein Kampf, que es la obra de Adolf Hitler, como un instrumento de éxito empresarial y de cómo manejar empresas complejas. Entonces, ese tipo de noticias, ¿no? O personas que negaban el holocausto, negaban el holocausto en el ámbito de la clase, entre otras materias. Es decir, más era el sensacionalismo, ¿no? Más allá que la discusión de lo que es la libertad académica y lo que esto implica. Y entonces, y en ese sensacionalismo, nos olvidamos de la relación que hay entre la libertad académica y otros derechos. Entonces, yo sé que seguramente las 82 personas que están acá lo saben mejor que yo, ¿no? Que en la clase 1 de derechos humanos de cualquier universidad le van a decir que los derechos son interdependientes e interrelacionados, ¿no? Pero a veces es fácil decirlo, es difícil pensarlo y aplicarlo. Entonces, si nos quitamos de esta concepción limitada de la libertad académica y nosotros lo vemos como un elemento que permite o que pueda permitir a la universidad cumplir su mandato institucional, entonces el enfoque cambia. Entonces ya no es libertad académica y libertad de expresión, pero también está vinculado a la educación, está vinculada, digamos, el tema es obvio, y es por esto que CEDID ha hecho una materia o un módulo sobre este tema en su curso sobre educación y derechos humanos, pero también libertad de asociación, así como, por ejemplo, derecho a la igualdad y no discriminación. Por ejemplo, en la libertad de asociación, una de las primeras cosas serían sindicatos o organizaciones
o la creación de bases estudiantiles vinculadas a determinados movimientos o grupos. En algunas universidades, especialmente las privadas, las y los estudiantes están prohibidos de crear organizaciones políticas. Por ejemplo, la juventud del Partido de la Socialdemocracia escogen el país de origen, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, porque el argumento, y eso me ocurrió en mi universidad, es que uno va a la universidad a estudiar. Entonces, este tipo de asociaciones estaban prohibidas. Si nosotros ampliamos el concepto de la libertad académica, no solamente a otros derechos, pero también a la libertad de asociación y a su vez a la misión de la universidad de participar en el debate público, esa prohibición como que queda un poco al aire o puede llegar a entrar en conflicto con esta libertad académica. Y yo lo digo esto para que ustedes vayan el día siguiente a sus universidades a crear juventudes de partidos políticos. No ese es el mensaje. Pero si nosotros vemos la libertad académica como algo que, en primer lugar, va más allá de los profesores y de las profesoras, que abarca toda la comunidad universitaria y que tiene implicancias un determinados derechos o varios derechos, entonces esta aproximación es distinta. Aquí en Canadá, hace algunos años, se intentó crear una universidad de derecho facultad privada. Aquí, por lo general, las universidades son públicas. Y los estudiantes que entraban, y las estudiantes que entraban a la universidad tenían que firmar un compromiso en no tener relaciones sexuales durante su carrera académica, como parte de la ética. Es una escuela de formación religiosa. ¿Es válido un acuerdo de este tipo? ¿O esta exigencia como un requisito para usted ingresar a la universidad y registrarse y tomar cursos en ella? Dividiendo esto de una decisión que es completamente personalísima frente a un prerequisito o condición para que usted pueda cursar una materia. Entonces, obviamente esta universidad perdió por violación a distintos derechos, ¿ok? Pero este tipo de acuerdos o este tipo de imposiciones generan impactos a la libertad académica o tienen un impacto en la vida universitaria. Entonces, no es únicamente la libertad académica, sino es, en este caso, libre desarrollo de la personalidad, vivir en un ámbito libre de violencia, permitir el desarrollo de su creatividad y posicionamiento social, entre otros. Entonces, si entendemos esto, vemos que la libertad académica es un derecho mucho más complejo e importante de lo que nosotros quisiéramos hablar. Lo vemos de forma general. Y de ahí la importancia de poder posicionar este derecho como un elemento fundamental en la vida universitaria o en el desarrollo de las instituciones de educación superior. ¿Alguna duda o algún comentario hasta el momento? Perfecto, entonces sigamos. Sí, por favor. Gracias, Ismael y Flor. Bienvenido y por favor. A ver, empecemos con Flor, que está arriba, y luego Ismael. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Mi nombre es Muy Flor, buenos yo días. soy de Perú. ¿Perdón? Y es complicado. Mi nombre es Flor Garcés y soy de Perú. Compatriota. Muy bien, encantada. Qué genial, sí. Bueno, es difícil ver la libertad académica desde un plano tan amplio porque siempre, incluso en la vida universitaria, nos ponen demasiados
como obstáculos para poder entender a la libertad académica como tal. En el caso peruano, las universidades privadas, que son de, entre comillas, fácil ingreso, tienen muchísimos obstáculos para hablar de libertad académica con normalidad. Yo recuerdo que incluso en el caso de la UTP, cuando cerraron la Facultad de Relaciones Internacionales y Derecho se unió a esta facultad a hacer, a reunirse con los chicos, a ver formas de poder solucionar su problema, no nos dejaron, dijeron que si nos seguíamos reuniendo nos iban a botar de la universidad, ¿no? Nos iban a suspender y próximamente a expulsarnos, porque no podíamos hablar ni decir absolutamente nada en contra de la universidad debido al contrato que firmamos cuando aceptamos estar dentro de la universidad. Y eso se ve constantemente en muchas cosas, por lo menos de la vida universitaria, en privadas complicadas como en el caso de la UTP, pero no sé si sabrá que esto la compró la Intercorp y en el proceso de la compra de Intercorp los alumnos se vieron afectados increíblemente en el tema de libertad académica porque no podíamos decir nada, no podíamos decir absolutamente nada porque o sea, literal la amenaza era contra los alumnos de que si decíamos algo, si nos reuníamos para hablar de algo, si pasaba algo, nos votaban, ¿no? Y obviamente muchos de nosotros teníamos becas, éramos alumnos becados, estábamos vía beca 18, muchos, y era como, ok, si nos votan no tenemos otra oportunidad, ya no podemos seguir estudiando, ya no, se nos acaba el sueño de ser profesionales en un país donde la educación es precaria, ¿no? Y de alguna u otra forma, ¿cómo podríamos nosotros poder hacerle un alto a esta situación? Ahora ya no es tanto porque los alumnos se acostumbran un poco, pero más o menos en esos años, en el 2013, 14, cuando todo esto estaba muy intenso, era muy feo porque incluso afecta a la salud emocional de los alumnos de manera muy drástica porque no sabes qué hacer y cómo le dices a tu mamá o a tu papá que te botaron de la universidad y te dijeron que tenías que homologar en otra universidad porque iban a cerrar. Entonces era muy difícil el proceso me gusta mucho el hecho de entender que la libertad académica va más allá de simplemente la libertad de expresión o que está ligado al derecho a la educación. Gracias. No, a ti, Pero Flor, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Ahora voy a hacer una breve intervención, pero quisiera que Ismael ahora hable. Por favor, Ismael, bienvenido. Buen día, profesor. Una pregunta. ¿Dónde o cuál es el contenido del derecho a la libertad académica? Esto lo planteo porque de lo que usted nos aporte, yo tomaré un punto para plantear un caso en concreto que se está desarrollando en México. Digo, no sé si después de que usted me proporcione esta nota o un poco más adelante, pero No, ahora en usted va a hablar concreto... sobre el CONACYT. Veo que usted tiene bola de cristal, profesor. Así es. Mira, más sabe el diablo por viejo que por sabio. Así que, pero Ismael, si me permites, este es un tema que voy a tratar un poquito más adelante. Perfecto. ¿Ok? Ahora nada más me gustaría entonces saber cuál es el contenido del derecho a la libertad académica. Algo así como, cada vez que necesitamos orientación sobre el contenido de algún derecho humano, acudimos a fuentes como las observaciones generales del Comité DESC o las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de la libertad académica, me gustaría saber si existe alguna fuente de este corte. Claro. Muchas gracias, Ismael. Completamente de acuerdo. A ver, creo que Flor y Ismael, sus preguntas están muy relacionadas con esta parte introductoria. En primer lugar, cuando hablamos de libertad y un poco lo que ocurrió en la Universidad UTP, lo que ocurrió en el Perú es algo que se ha visto en en otros países de América Latina, en la cual ha privatizado los servicios públicos esenciales, incluyendo la educación. Sé que hay varios colegas aquí de Chile, no debo decirles cómo esto ha generado protestas sociales en el país de ustedes. En el Perú también ha ocurrido esto, en la cual se llevó a la privatización, pero la privatización, y esto no es ni que sea buena o sea mala, pero que se privatice un servicio no implica que el Estado debe dejar de regular que esta prestación de servicios sea en condiciones idóneas.
y permitiendo que haya una libertad académica dentro de ciertos marcos. Entonces, lo que ha ocurrido en el Perú y en otros países de América Latina es que intentan aplicar un poco la distinción que existe, por ejemplo, en países del common law como Estados Unidos, entre lo público y lo privado, cuando en nuestra tradición constitucional latinoamericana esa barrera entre lo público y privado no existe. Y eso lo han dicho todos los tribunales constitucionales y cortes supremas y salas constitucionales de la Corte Suprema sobre la materia, ¿no? Que por más que un servicio sea prestado por una institución privada, existe el deber de regulación por parte del Estado, o ese deber incluso es especial, dado que no es el Estado el que está prestando directamente el servicio. En un tema aparte, en un caso aparte, les invito a leer la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Martina Vera versus Chile del 2021, en la cual desarrolla en gran parte esta privatización, la privatización de servicios públicos y la necesidad o los deberes del Estado sobre esta materia. Y en ese sentido, la pregunta de Ismael es, una de las preguntas o uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando es, ¿cuáles son mis fuentes jurídicas internacionales para trabajar los principios interamericanos o la libertad académica en general? Y lamentablemente no hay. Voy a desarrollarlo, o no había hasta hace poco. Voy a desarrollarlo es un poco más adelante, pero nuevamente aquí debo decir a mucho orgullo que el sistema interamericano, ¿okay?, con todos los problemas, con todas las limitaciones, ha de cierta forma llenado un vacío. Y vamos a hablar sobre eso un poco más adelante cuando hablemos sobre los principios interamericanos, sobre libertad académica y autonomía universitaria. Pero para decirte, Ismael, que recientemente hay ya una definición, no solamente una definición, sino una serie de principios que están desarrollando esta materia y que en el caso de México han sido ya o están siendo utilizados en los distintos procesos de amparo que se están dando en el caso mexicano con respecto a la actuación de CONACYT digamos, la politización de los institutos de educación superior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es de cierta forma un resumen de lo que nosotros ya hemos venido discutiendo, ¿no? La razón de ser de la libertad académica no es únicamente que un profesor o una profesora tenga su libertad de expresión garantizada. Eso es parte y es una parte importante y esencial. Pero nosotros debemos ver a las universidades y los centros de investigación académicas como un derecho esencial para el progreso científico. Seguramente, o a lo mejor ustedes, no sé si ustedes saben, se recuerdan, pero tanto la Carta de la OEA como la Declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconocen como un derecho el beneficiarse del conocimiento y del progreso científico. Y esos progresos científicos se hacen por lo general en las universidades. Digamos, si ustedes quitan el Nobel de la Paz, el 98% de todos los otros Nobel son de universidades. Son personas que hacen investigación en las universidades, ¿no? Y si quiere también incluye el de literatura, pero a muchos literatos y literatas que han ganado este Nobel también han sido profesores o han sido profesores en las universidades. Entonces, y gran parte de las teorías, incluso en nuestra materia, en el derecho, o asumo aquí que gran parte de ustedes han estudiado derecho o ciencias políticas, gran parte de las teorías que hoy nosotros aplicamos han sido desarrolladas por profesores universitarios. Si hay aquí alguien interesado en autoría mediata que ha posibilitado la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, esas son teorías académicas de profesores. Entonces, vemos cómo en nuestro quehacer diario, las contribuciones de las universidades son fundamentales para nuestra vida, ¿ya? No todo es Elon Musk, ¿ya? Y esto es importante reconocer no solamente como valor social, pero también cuál es el papel
de los derechos humanos en este proceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo para proteger esta libertad académica, ¿no? Y esto es un punto muy importante, en el sentido de que las universidades, para que puedan cumplir este mandato, tienen que empezar por ser un espacio libre, abierto y seguro. Yo voy a tomar aquí, y les pido disculpas si es que hago una aseveración un poco dura. Hay 92 personas que están conectadas acá. ¿Cuántas de ustedes han sido víctimas de acoso o violencia sexual durante su carrera universitaria? No les pido que me respondan, solamente que hagan una reflexión. ¿Cuántos de ustedes acá, o seguramente no ustedes, ustedes seguramente conocen de casos de colegas de ustedes que fueron invitados a hablar con un profesor, generalmente es un profesor, a una reunión privada en horas no laborales? Eso afecta la libertad académica. Eso, además de ser un delito, pone a un estudiante en una situación de indefensión, ¿no? Porque yo un poco el caso que Flor mencionaba al inicio. Yo estoy becada o yo estoy becado, yo necesito sacarme una A para mantener mi beca. Y este profesor me está llevando a una reunión a las 7:30 de la noche en su apartamento. Entonces, si nosotros vemos que esto, aparte de, además de ser violencia sexual, que ya de por sí es un caso grave, también afecta la libertad académica. Porque estas personas víctimas de violencia o acoso sexual están intimidadas. Pero además, vemos un sistema en la cual las universidades no responden a estas denuncias. Yo he visto casos y situaciones, y antes de darte la palabra, Pamela, en la que estudiantes tuvieron que grabarse siendo manoseadas por profesores porque no las creían. Lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de Colombia. Ahora, una serie de denuncias están saliendo contra profesores que tienen sistemáticamente a lo largo de los años habiendo sido acosando a estudiantes o condicionando beca o condicionando una especie de pasantía pagada o una carta de recomendación a determinadas cosas que no tienen a su vez nada que ver con el desarrollo universitario. Esto también es una afectación a la libertad académica. Pero no lo presentamos como es, porque nosotros vemos los estudiantes como un producto o un medio, pero la libertad académica erróneamente se vincula únicamente a profesoras y profesoras. Y aquí veo algunos, antes de Pamela, de darte la palabra, veo aquí, les agradezco a todos ustedes por los comentarios que están poniendo en estos casos, ¿ok? De verdad agradezco sus comentarios y la posibilidad y compartir parte de sus testimonios. Lo que dicen aquí es cierto. Lo que dicen acá es completamente cierto, Belén. O no hay mecanismos o protocolos, o estos protocolos son insuficientes, ¿no? O si uno denuncia, la denuncia lo tiene que poner usted con su propio nombre. Y eso en una relación completamente vertical es ponerte o ponerla en una situación de riesgo y de presiones. Pamela, por favor. Sí, quería comentar justo sobre el tercer punto que habíamos hablado, porque muchas veces también el ejercicio, muchas veces erróneamente porque creemos que la libertad académica no incluye a los estudiantes,
Entonces, hay protestas, ¿no? Por parte de las mujeres organizadas, compañeras organizadas, ¿no? Frente a estos actos de violencia. Y muchas veces, como las propias universidades tienen reglamentos demasiado, con sanciones demasiado amplias, muchas veces se presta para poder criminalizar el derecho a la protesta, ¿no? Entonces nos quedamos sin herramientas y podemos hablar entonces ahí de la vinculación directa también del derecho a la protesta y la libertad de expresión finalmente con la libertad académica, le digo porque sí, mi universidad tuvo un caso así, ¿no? Investigaron a las chicas, las sancionaron, les amonestaron, ¿no? Pero de todas maneras te queda ahí, ¿no? En tu expediente. No, por supuesto, Pamela, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pamela, ¿eres peruana? Si no me por tu acento. Por favor, les pido solamente que, si es posible, me digan de qué país son, o si quieren de universidad o institución, Ay, sí, solamente para poder saber nomás. Y es sí, más que también nada, soy peruana. bueno, compatriota, encantada, encantada de escucharte. Ese acento lo detecto a millas, a kilómetros, perdón, kilómetros de distancia. Pero, Pamela, lo que tú dices es completamente cierto, en el sentido de que, y aquí lo que has dicho y lo que han escrito en el chat, están diciendo, hay una palabra o hay un derecho que no lo estamos mencionando, y es, aquí ha habido violación a tu seguridad integridad personal, ¿no? Entonces, y para que vean que esto no es solamente un problema latinoamericano, aquí en Canadá, donde supuestamente es uno de los países más desarrollados, más pacíficos, etcétera, hay estudios que demuestran que durante tu vida universitaria, o sea, 4 años, ¿no? El 80% de las estudiantes serán víctimas de acoso o de violencia sexual en Canadá. Y de ese 80-85%, tan solo el 2% son judicializados. Este es un problema que nosotros vemos. Y esto para mí, como ya, esto ya no es únicamente un dato, para mí es un tema personal, en el sentido de que no puede ser que una universidad, con toda esta carreta que yo les he venido diciendo los últimos 20 minutos, beneficio de la sociedad, progreso científico, nada de eso se puede lograr si es a costa de la integridad y salud mental de estudiantes que son víctimas, generalmente mujeres, pero también hombres, de acoso o violencia sexual. Y es importante, y eso un poco va a la pregunta al comentario de Ismael. ¿Qué es la libertad académica? La libertad académica tiene varios elementos, pero para mí lo más importante es, o uno de los elementos más importantes, es asegurar que los estudiantes y los estudiantes que estén en las universidades vivan en un espacio o actúen en un espacio libre de cualquier forma de violencia. A ver, Lisbeth y Alberto, y hay alguien que está firmado como Fundación Servicio Paz y Justicia. Por favor. Hola, Lisbeth, ¿Me oye? bienvenida. Sí, señora. Sí, Lisbeth de Venezuela. Encantado, bienvenida. Bueno, usted inició con una reflexión personal sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Yo soy docente universitario de posgrado. Lisbeth, ¿podrías apagar y volver a prender tu audífono? Porque no se te escucha bien. De cada día. No existe autonomía universitaria. Okay. Lisbeth, no se te escucha bien. Aquí estoy aquí. Ya, ahora sí, a ver. Ok, ¿qué pasa? Nosotros todos, incluyendo profesorados y estudiantados, tenemos Lisbeth, de verdad no se corta. libre desenvolvimiento.
de nuestras personas. Yo como profesora universitaria, antes por aula. ¿Aló? Aló, sí, ahora, intenta ahora. Ajá, ok. Te decía que no. Lisbeth, si desea, podría redactar su pregunta en el chat para así Sí, que el profesor pueda responder. ya. A ver, entonces ahora vamos con la Fundación Servicio Paz y Justicia y luego con Alberto Jorge, por favor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, es mediodía acá en Buenos Aires. Yo soy de Argentina, mi nombre es Mariana, tengo el Zoom de mi trabajo, por eso, del organismo de derechos humanos del que formo parte. Por eso me quedó abierto así. No, No, lo que yo bienvenida. iba... Gracias. Respecto de esto de lo que usted estaba planteando, en Argentina nosotros somos 57 universidades públicas que se aglutinan en lo que es el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, y han dispuesto una norma respecto a lo que tiene que ver con protocolos de violencia hacia las mujeres, ¿no? En la universidad en la que yo formo parte, que es la Universidad Nacional del Sur, donde estoy haciendo mi doctorado, se ha dado una situación concreta con un docente, pero que este docente pertenecía a un sindicato. Si bien por la organización de las propias mujeres, digamos, de las 8 mujeres que sufrieron por violencia y acoso por parte de este docente, y se lo logró echar, digamos, hubo un consenso en toda la universidad. Después, como este docente pertenecía a un sindicato y tenía fueros gremiales, hubo que iniciar un proceso judicial. Si bien este caso es paradigmático en Argentina, porque la gran mayoría de estas 57 universidades, sus protocolos, como usted bien está comentando con otros países de Latinoamérica, es deficiente, todo esto tiene que ver con los derechos de las mujeres. Nunca se ha puesto en cuestión el tema de lo que tiene que ver con esto de que la universidad debe ser espacios libres, abiertos y seguros para las mujeres o para otro tipo de cuestiones en lo que hace a violaciones de derechos humanos. Porque también yo me dedico mucho digamos, en la fundación, en el organismo de derechos humanos del que formo parte, trabajamos mucho con temas ambientales. Y las universidades pueden, digamos, ser operadores o brindar elementos para las empresas transnacionales, o se ponen del otro lado y pueden ser elementos que brindan así a la sociedad, digamos, sus conocimientos para que puedan ejercer las herramientas para defender sus derechos. Entonces, la universidad también es un territorio de disputa en cuanto a lo que hace tanto el cumplimiento como la defensa, ¿no?, de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por el comentario. Y sí, exactamente, digamos, las universidades, ahí va con la prima hermana de la libertad académica, que es la autonomía universitaria, que en América Latina ha tenido un desarrollo completamente distinto, y que vamos a tratar de aquí a poquito, que tiene relación con el impacto, ¿ok?, de nuestra historia latinoamericana, ¿no? Especialmente durante la Guerra Fría. Pero entiendo muy bien lo que dices, y lo que planteas en el caso argentino es muy similar a lo que ocurre en distintas universidades. Digamos, hay universidades, y eso lo digo con el máximo de respeto, de todas las nomenclaturas hay de todo y para todas y para todos, ¿ok? Entonces hay universidades que son vistas más hacia de una justicia social, hay universidades que están más hacia el lado empresarial, y todo bien, ¿no? Entonces, pero el problema es, digamos, o el reto es que independientemente de la orientación que estaría cubierta o protegida bajo una autonomía universitaria, ese respeto a ciertos límites o ciertos parámetros de derechos humanos. Y eso es, digamos, uno de los retos que hay, y eso lo vamos a hablar sobre los principios interamericanos, vamos a tratar un poquito más de esto. Pero gracias, Mariana. Alberto, por favor.
Ok, ¿ya se escucha? Sí, ok. Muy rápido. Soy mexicano con residencia en Brasil, en Minas Gerais. Bueno, es un comentario y también una pregunta. A mí me tocó en la época de Bolsonaro conseguir una beca estando en Brasil para estudiar en el extranjero. El detalle es que la facultad me puso una condición y me puso una especie de mapa rojo y azul con ideología política para un contexto de la Guerra Fría más o menos y me dijo, mira Alberto, tú puedes ir a estudiar, te damos la beca, pero no puedes estudiar en el mapa en los países que están de color rojo. Obviamente que eso incluía Rusia, Venezuela, Irán. Entonces, y por cierto, yo iba a estudiar digamos que en un país de color azul, en la Unión Europea, pero me llamó mucho la atención eso, que ya estaban condicionando mi salida para estudiar, era una estancia muy corta en el posgrado en Minas Gerais, y me llama mucho la atención y de ahí surge mi pregunta, porque estudio también una carrera técnica y ingeniería, ahí no tengo tantos problemas, porque vamos a estudiar, pero pareciera que cuando es ciencias sociales y humanidades se están peleando el espacio académico, ya sea derecha, izquierda, ideología, cuestiones religiosas o ideología de género, y pareciera que es una lucha muy, muy feroz. Este, entonces mi pregunta es, por qué tanto la pelea por ese espacio académico y meter la ideología? Y a veces pareciera que la vida académica pasa a un segundo plano. Digo, porque yo comparo las dos carreras y la que estudio, mecánica y técnica, no es tan complicado estudiar como cuando es humanidades y sociales, porque soy abogado también, y pareciera que uno queda en medio de las ideologías, sin tomar partida, ¿no? Obviamente. Gracias. No, gracias a ti, Alberto. Bueno, sobre ese punto es interesante lo que mencionas. Y precisamente dado que estás en Brasil, hay un ejemplo de Brasil que es interesante, y es que durante la pandemia, ¿ok? El régimen de Bolsonaro hizo muchas cosas que no debía haber hecho. Y universidades y científicos de Brasil tenían investigaciones y datos empíricos mostrando el impacto que las políticas adoptadas iban a tener en la vida de las personas en Brasil durante la pandemia. O sea, negación de la vacuna o de programas deficientes, entre otros, o negación total, ¿no?, de la existencia de una pandemia global. Y en Brasil, por lo general, como las universidades son públicas, los profesores y las profesoras son funcionarios públicos. Y entonces la Procuraduría de Brasil les envió una especie de una orden de silenciarse y de no difundir estos resultados porque estaban contraviniendo políticas de gobierno, utilizando o aprovechándose de que estas personas eran, en el sentido amplio, funcionarios públicos. Entonces vemos que, y esto creo que, si bien comparto en parte, Alberto, tu preocupación, ¿no? Generalmente ciencias sociales puede hacer un poco más de bulla, por así decirlo, pero el silencio se da a estas carreras científicas, digamos, menos políticas vistas a priori. O sea, universidades, médicos, epidemiólogas estaban denunciando este tipo de situación. Ha habido también problemas en temas de física, en institutos físicos en Europa, en los cuales comunidades científicas mostrando cómo una política de armas nucleares iba a llevar o de energía nuclear podían llevar a problemas de seguridad con datos empíricos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que a lo mejor, Alberto, habría que hacer la diferencia entre bulla y el silencio de académicas y académicos por contravenir o por ir contra, bajo investigaciones, a políticas de gobierno. Entonces, en todos lados hay estas afectaciones a la libertad académica y a la vida universitaria. Depende también del contexto y de la disciplina. Y esto siempre van a dar. Ismael, por favor, y con esto, luego de Ismael vamos a ir a retomar este modo.
Profesor, solamente para comentar, a mí me parece, o alcanzo a observar, que entonces el tema del derecho a la libertad académica tiene un alcance no solamente dentro del ámbito universitario, pero también dentro del proceso previo al ingreso a la universidad. Estoy hablando básicamente de los niveles de bachillerato. ¿Por qué lo planteo? Porque todos estos casos que hemos estado comentando aquí de abusos, de orientación ideológica y demás, se van presentando incluso en el bachillerato, en el nivel bachiller, para ciertos medios como por ejemplo el medio médico. El medio médico en México tiene una formación muy particular, pero desde que estás en el bachillerato, te van orientando ya hacia esa perspectiva o hacia cómo vas a formarte como médico. Y esto va generando un proceso de normalización que empieza allá abajo, en el bachiller, y no que precisamente se dé en la universidad. Ya cuando se llega a la universidad, ese proceso de normalización ya ha madurado lo suficiente como para que el alumno al estar ya a nivel universitario tolere todo este tipo de políticas e incluso las vea como un requisito normal para poder alcanzar su grado. Entonces, la pregunta aquí también sería, ¿cómo podemos o cómo podemos mover la libertad académica para que jale esos niveles que no son considerados como elementos a proteger por este derecho? Uno de los puntos, Ismael, y a todas y todos, es que hay un debate sobre si la libertad académica, tal cual lo estamos discutiendo ahora, es solamente para la universidad o aplica también a colegios, o sea, el bachillerato. Y hay un debate muy fuerte sobre esta materia. En el sistema interamericano o en los principios, la libertad académica ha sido circunscrita a la universidad, a las instituciones de educación superior, o sea, universidad, instituto, facultades, etc. Centros de investigación, ¿ya? Pero en las Naciones Unidas hay una mayor apertura, en principio, a que algunos elementos de la libertad académica puedan ser aplicados también a bachillerato y a colegio. ¿Okay? Sobre esto podemos conversar un poco más hacia el final, los retos, ¿no? Pero decir que, digamos, este es un derecho en construcción, ¿ok? Entonces no te podría decir la libertad académica es ABC, porque en 2 años atrás, de aquí a 2 años, cuando el CEDI me invite nuevamente, puede ser que la definición sea completamente distinta, pero no solamente en la definición, sino también en el campo de aplicación, ¿ok? Pero la preocupación de distintos organismos, incluyendo la ONU desde 1999, era que la libertad académica debe vincularse no solamente al personal académico, pero también al cuerpo estudiantil. Pero a su vez, y eso es algo que ha sido ignorado, a todo el personal administrativo también, que es, por lo general, las personas que están en la posición más precaria en el organigrama laboral y salarial de una universidad. ¿Okay? En la Relatoría de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, en este marco, desde el 2000 ha venido desarrollando estudios sobre un tema que lamentablemente es sumamente importante y relevante hoy, mayo de 2023, y es la censura en las universidades. Estamos viendo en Estados Unidos cómo se está vetando el uso de distintos libros por considerarlos ofensivos o considerarlos que afectan o ofenden a un determinado grupo de personas. Y esto, señoras y señores, yo los digo con el máximo respeto, cada uno de nosotros tiene la libertad de poder considerar si de un libro X, Y o Z deba o no ser utilizado en salones de aula. Pero es preocupante que no vemos esto, no se vea esto frente a las implicancias que se tiene a la libertad de educación, al pensamiento crítico, de la libertad de enseñanza. Y de ninguna forma yo quiero minimizar las denuncias y la enseñanza de determinados libros y estudios que pueden ser problemáticos en mayo de 2023. Pero
Es preocupante que tomamos una decisión, o por lo menos vemos en algunos estados de Estados Unidos que están tomando un cierto tipo de decisiones que llevan a una prohibición o una censura previa que en América Latina está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos y muchas constituciones de nuestro país. Y en este caso, yo lo digo desde una experiencia de mi país de enero de este año, en la cual a lo mejor algunos de ustedes vieron que con las protestas sociales de mi país, en enero de este año, hubo una intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad pública más grande del Perú, y arrestaron a 295 personas, incluyendo estudiantes. Voy a tratar de este caso un poquito más adelante, pero lo preocupante es que en audiencias posteriores, un fiscal dijo que si uno entraba a una casa o un alojamiento universitario y esa persona tenía libros de Marx, eso podría ser un elemento de simpatía con grupos terroristas. Y un juez dijo que si ustedes tenían libros o panfletos sobre asamblea constituyente, eso también podría conocer como crimen de odio o atentado a la paz y seguridad de la nación. Ese es el tipo de consecuencias que estamos viendo. Y si bien este informe fue hecho el 2000, hace 23 años atrás, vemos su relevancia el día de hoy. Y esto que este informe está únicamente centrado en libertad de expresión. No está viendo el lado amplio de otros derechos, incluyendo el abuso del derecho penal con fines políticos. Y eso es lo preocupante. Las afectaciones a la libertad académica no desconocen de PIB y ocurren independientemente de donde ustedes se encuentren. En Hungría cerraron una universidad hace algunos años porque esta universidad, el Centro de Investigaciones Europeas, ofrecía cursos de género. En Brasil, mencionando el caso que nuestro colega Alberto estaba mencionando, el régimen de Bolsonaro prohibió no solamente ir a determinados países, sino que los recursos públicos de investigación no podrían ser usados para denunciar, para tomar cursos o especializaciones en temas de género. ¿Ya? En Nicaragua han cerrado arbitrariamente universidades, ¿okay?, para hacerlas afines al gobierno, y la misma cosa en Venezuela. Si no me equivoco, el salario promedio de un profesor universitario a tiempo completo es de $3 estadounidenses. Entonces, este tipo de precariedades no vemos su impacto a largo plazo en la educación y no vemos su impacto a largo plazo en la sociedad. Y en materia de derechos humanos, ¿cómo podemos garantizar la no repetición de regímenes autoritarios o totalitarios sin la universidad al centro de este debate? Esa es la preocupación. Y eso lamentablemente creo que no lo estamos reflexionando. Antes de pasar a la segunda parte, ¿algún comentario o alguna duda? Ok. Entonces, la segunda parte de esta sesión, quisiera hablar sobre la orfandad histórica de la libertad académica. Y esto nosotros, lamentablemente, este es un tema de preocupación actual. La ONU, a modo de ejemplo, tiene 45 relatorías temáticas y 14 mandatos sobre el país. Ninguno tiene un mandato específico sobre la libertad académica. Entonces, hay relatorías para temas de desapariciones forzadas, derecho a la verdad, justicia transicional, tortura, defensoras y defensores de derechos humanos, LGTBI plus Q2 más, ya no me acuerdo bien cuál es la actual nomenclatura que se utiliza, entre otros. Pero la libertad académica, no.
Y lo que ha ocurrido es que de cierta forma, el el relator de educación dice, es mi tema, pero educación es mucho más amplia que lo que es la educación universitaria. O libertad de expresión se va a centrar solamente en el aspecto de libertad de expresión en el ámbito universitario. Pero alguien que pueda, alguna institución o persona que pueda de cierta forma agarrar las diversas complejidades de la libertad académica, no existe. Hay hasta para cambio climático, pero no para libertad académica. Y entonces hay varios motivos o hay varios argumentos para entender esto. En primer lugar, una concepción no de las personas de expertas, sino una convicción de que la libertad académica, o lo que decíamos al inicio, es un derecho boutique para un determinado grupo de personas en un contexto específico. Cuando, por lo que hemos venido conversando en estos últimos 59 minutos, es distinto, es mucho más amplio. Pero segundo, el problema de la libertad académica es que cuando hay una violación de la libertad académica, por lo general, está subsumida a otro tipo de violación, en el sentido de que un profesor que tiene que ser exiliado, hay colegas acá de Chile, hay colegas de Brasil, en las dictaduras, gran parte de su profesorado tuvo que irse o a México, a Europa o a Estados Unidos, incluso a Canadá, por lo general en Quebec, ¿no? Entonces ya vemos a esta persona como el asilo, o una persona exiliada, o un perseguido político, pero como profesor, no, porque la otra situación, las distintas situaciones, abarcan mucho más, son mucho más chocantes, si es que, no sé si sería la mejor palabra, pero por ejemplo, seguro especialmente mis compatriotas peruanos y peruanas han escuchado hablar del caso Barrios Altos, La Cantuta versus Perú. Todos o la mayoría de las personas que trabajan en materia de derechos humanos saben que La Cantuta es un caso emblemático por el tema de las temas de amnistías, desapariciones forzadas, grupos paramilitares, ¿no? Como el Grupo Colina, y desapariciones forzadas. Pero el caso de La Cantuta es el secuestro y asesinato y desaparición de profesores y estudiantes universitarios de una universidad. La Cantuta es Universidad La Cantuta. Y estoy seguro que el 80% de las personas que están acá, que han oído hablar de este caso, recién se dan cuenta de que este era un caso sobre universitario. ¿Pero por qué? Porque el tema es, el caso es conocido y sirvió para condenar a Fujimori a 25 años de cárcel y para extraditarlo desde Chile por desaparición forzada, grupos paramilitares, aparatos y estructuras organizacional de poder, entre otros, ¿no? Entonces, de estos casos hay muchos en el sistema interamericano y en otras partes, en la cual el ámbito profesoral está minimizado frente a este tipo de otros aspectos. Y en este caso, en esta línea, en esta línea, mi primera intervención o trabajo de verdad en materia de libertad académica fue un caso en Colombia. Es el caso de Mónica Godoy, es una profesora universitaria feminista. Entonces, fue un caso en el cual la profesora Mónica Godoy en el 2018 fue despedida por la Universidad de Ibagué, que es una universidad pública, y ella fue despedida porque ella había exigido al rectorado o a su rectorado la creación de protocolos para el tratamiento y prevención y denuncias de casos de violencia de género y violencia sexual. La universidad había hecho el compromiso, pero nunca cumplió. Entonces, la despidieron, ¿ok? Porque ella de verdad lideraba este proceso ya en la universidad. Ella fue despedida y el caso fue tratado como un caso laboral, un caso de despido injustificado. Entonces, cuando el caso llega para revisión en la Corte Constitucional de Colombia,
con mis colegas de Scholars at Risk y nosotros en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, vemos el caso, vemos que este es un caso de libertad académica. ¿Cómo un profesor o una profesora puede ser despedida por exigir la implementación de protocolos de violencia sexual? ¿Okay? Entonces nosotros vamos trabajando en un amicus, nos invitaron o fuimos aceptados para participar en un amicus que era una intervención de terceros para ayudar a la Corte Constitucional a decidir el caso. Entonces yo me acuerdo que yo estaba trabajando el caso con 2 o 3 colegas y yo digo, y un poco la pregunta de Ismael, ok, ya tenemos los hechos, ya tenemos las afectaciones, ¿cuál es mi instrumento jurídico que va a guiar mi intervención? Y cuando le hago esa pregunta muy simple, ¿no? Que podría decir, mira, el artículo X de la Convención X tiene esta disposición, o la resolución de la ONU X tiene esta disposición. La respuesta que me dan es un documento de la UNESCO de 1997. Entonces, por más que la Corte Constitucional colombiana sea una de las más progresistas y abiertas, bloque de convencionalidad, control de convencionalidad, bloque de constitucionalidad, carácter vinculante de informes de la Comisión Interamericana, de los Comités de Derechos Humanos, yo me pregunto, ¿tú quieres que yo les diga a un tribunal muy importante de la región que incorporen un derecho que no han sido desarrollado por ellos antes, utilizando un documento de la UNESCO del 97? Y esto yo lo digo, señoras y señores, con el máximo de respeto a la UNESCO. Pero si esa es tu herramienta jurídica principal, tenemos un problema. Entonces, de ahí surgió la inquietud y la necesidad de llenar ese vacío. De que nosotros, si vamos a trabajar en materia de libertad académica, y si veo que por los comentarios de ustedes están convenciéndose de que esto es un tema importante y es mucho más complejo de lo que podemos haber pensado hace una hora atrás, necesitamos instrumentos que nos permita hacer ejercer estos derechos o proteger y respetar este derecho. Y ahí es donde vemos la importancia ponerlo en comparación con la autonomía universitaria. Entonces, la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas tienen normas de proteger la autonomía universitaria. Y por lo general se dice que el Estado garantizará la autonomía financiera, autónoma institucional de las universidades. Las universidades tienen su derecho o facultad de plantear su presupuesto y establecer su régimen de acuerdo a la Constitución y normas concordantes. Palabras más, palabras menos van por ahí esa línea. Pero este derecho este reconocimiento, este derecho, es un reconocimiento al pasado violento de la Guerra Fría de nuestros países. O sea, durante la Guerra Fría, muchas de las universidades estuvieron tomadas o fueron ocupadas por la fuerza pública. México en 68, en Brasil en los 70, en el Perú en los 90, en la Universidad de San Marcos, ¿okay? entre otros lugares, porque eran vistos un poco, para llegar al tema de Alberto, como centros, caldos de cultivos, lo digo, es un término horrible, pero disculpen, les disculpo por la expresión, de posiblemente células vistas desde la óptica del Estado, terroristas o violentistas. ¿No? Entonces, con la democratización o con el regreso a la democracia y esta ola de el nuevo constitucionalismo latinoamericano de 1990 en adelante,
se vaya reconociendo la autonomía universitaria para proteger, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a dar. Distinto es con la libertad académica, puesto que no tenía desarrollo, y si bien la Constitución de Brasil tiene una norma sobre libertad académica, esto es una excepción más que una regla. En el proyecto constitucional de Chile, que no fue aprobada por referéndum, había una norma, un proyecto de norma, artículo constitucional sobre la libertad académica de forma paralela a la autonomía universitaria. No fue aceptada, es parte de la democracia, pero todo indica a que en el nuevo proceso constituyente que está en curso no habrá un proyecto de artículo sobre la libertad académica, ¿no? Entonces, vemos nuevamente cómo la libertad académica, que es tan importante como la autonomía universitaria, por lo que ha ocurrido en la historia ya no tan reciente de América Latina, y la mala concepción limitada sobre este derecho a la libertad académica, es que esta no tiene las mismas garantías constitucionales que la primera. Y eso es preocupante. ¿Alguna duda o algún comentario? Flor, por favor. ¿Qué tal, doctor? Tengo una pregunta. ¿Aló? Sí, ahora sí ya puedo hablar, no sé qué pasa. Lo que pasa es de que, o sea, no solamente ahora es el tema de cómo nos ven o cómo nos tratan en cuanto a lo que usted decía ahora último, ¿no? Cada que hablen sobre derechos humanos, por lo menos en Perú, o alguien que trate de decir, oye, pero podríamos ser un poco menos violentos, ya es, terruco, ¿no? Terrorista. Incluso a varios de mis amigos, incluyéndome a mí, nos han parado los policías en las manifestaciones y nos han rebuscado las maletas, nos han golpeado, tengo amigos también que han sido golpeados y todo, pero no solamente es como que el Estado, sino también es la misma sociedad que nos ha puesto en esa situación, ¿no? Incluso hasta nuestros padres en muchos casos, ¿no? Porque no entienden o no quieren debatir con nosotros con respecto a la utilización desmedida y desproporcionada de la violencia, caso San Marcos. Mi hermano estuvo ahí, nosotros, o sea, hemos participado mucho apoyando en diversas situaciones y ya como que nos tienen vetados, ¿no? La policía es como que nos mira todo el tiempo, la gente también habla, incluso hubo un tiempo en el que en medio de las protestas entraban a la página de la ONG que nosotros manejamos y nos insultaban, nos trataban de decir que éramos como una secta que utilizaba los errores de los niños para que sean terroristas. ¿De qué manera nosotros podríamos menguar esta situación? ¿Cuál es la herramienta, no sé, jurídica? No sé si decir jurídica sea propicio, pero ¿de qué forma? O sea, ya sabemos que no es personal, que es un tema que le pasa a muchas personas en el mundo, pero de alguna cierta forma afecta mucho el proceso de aprendizaje de cualquier persona, sea en educación básica, en educación superior, ¿no? También, por ejemplo, mi hermana, cuando estaba en el colegio, hizo una exposición sobre el caso Fujimori en su clase de educación cívica. La profesora también le dijo, ay, tu exposición es muy rojita, ¿no? Y mi hermana se quedó como, ¿qué? O sea, tengo solo 14 años y ya piensan que tengo un adoctrinamiento de no sé por qué, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos enfrentarnos a eso? ¿Cuáles, como estudiantes, como probablemente muchos ya terminamos la universidad, pero de todas maneras estudiamos todo el tiempo y estamos siempre prestos a escuchar, a poder debatir sobre esos temas? ¿Qué podríamos hacer? Pues, Flor, de verdad te agradezco mucho por tu comentario. Solamente para decir acá a las personas en materia y contexto, en esta universidad, cuando se dio este operativo policial en la Universidad de San Marcos, ante las cámaras de todo el país, siendo transmitida en vivo,
fueron arrestadas 195 personas, discúlpenme, incluyendo estudiantes universitarios que estaban en sus residencias. Rompieron las puertas sin orden judicial y detuvieron a las personas que estaban un sábado en la mañana en su residencia. Gran parte de esas personas fueron llevadas a la Dirección contra el Terrorismo de la policía. Entonces, mírense, por protestar o por ser el tema del labeling, ¿no? Si usted es estudiante de universidad pública, usted es rojo, comunista, terrorista, lo que sea. Entonces, por lo tanto, la universidad van a la DININCRE o a la Dirección de Crimen Organizado, de Terrorismo. Y yo lo sé bien porque yo, digamos, en lo personal, intervine en muchos casos de habeas corpus con varios colegas en el Perú. Tenemos recuentos, o tenemos documentado casos de estudiantes universitarias que fueron desnudadas por la policía y buscándoles drogas en todos los orificios. Ese es el tipo de situación que hemos estado viendo en el Perú, pero que también se está ocurriendo en otras partes, en Nicaragua, por decir un caso bastante preocupante. Y un mensaje acá que quisiera darle a todas y todos ustedes, que esto no es de izquierda o de derecha. Independientemente de la orientación política, este tipo de situaciones se dan. ¿Ok? Y la preocupación, un poco la preocupación de Flor, yo de verdad no tendría una solución. Resiliencia es la palabra que se me viene a la cabeza, y aguantar los insultos y por donde viene. O sea, a mí, 15 segundos de tema personal, yo he intervenido entre enero y febrero en 10 o 12 demandas, en el caso peruano, de distintos procesos de detenciones arbitrarias, del ataque en la San Marcos, la Defensoría del Pueblo. Uno genera, digamos, uno tiene que reírse ya hasta de los insultos, ¿no? Mi insulto favorito en Twitter hasta ahora ha sido que alguien me llamó rojete postcolonial deconstruido. A mí me pareció bastante creativo ese insulto. O sea, digamos, hay que, ¿cómo se llama?, reconocer la creatividad criolla en algunas materias, pero ya hablando más en términos seguros, Flor, yo estoy a 9.000 kilómetros de distancia, ¿no? Yo cierro el Twitter o o envío la demanda o lo que sea y se acabó el problema. Y mi preocupación son las personas y los colegas con quien yo trabajo en el Perú, que son los que tienen que ir a los tribunales, son los que están presentando los informes, los que están pidiendo acceso a información pública, los que están pidiendo los reportes de medicina legal. Esa es la preocupación que yo veo. No tendría lamentablemente una respuesta, pero independientemente de esta clase podemos conversar cuando bien lo necesites. A ver, Pamela y Montserrat. Sí, también quería mencionar cómo a veces la autonomía universitaria parece que no fuera un concepto tan delimitado, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien en San Marcos sí lograron entrar, en cambio en la uni el rector se puso fuerte, ¿no? Y a pesar de que le amedrentaron, habían tanquetas, porque también dentro de la uni estaban pernoctando estudiantes universitarios, pero de provincias, ¿no? De las otras regiones. Entonces, también lo fueron a amenazar para entrar, ¿no? Pero él se puso fuerte y justamente en pro de esta autonomía, pues no dejó entrar, ¿no? Y habló con el ministro y todo, ¿no? Una situación que fue manejada de forma distinta con la rectora de San Marcos. Entonces, Exactamente. eso era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto delimitar también nos podría ayudar justamente para hacer un bastión? Y otro punto que tenía que ver era también, creo que tiene que ver muchas veces los diversos factores de discriminación que existen y se juntan, ¿no? Porque usualmente estigmatizan a San Marcos, como comentaba la compañera. Yo recuerdo que antes cuando protestábamos, salvo en esta última que sí, la arremetida ya no importaba ni de qué universidad eras, pero cuando íbamos los de Católica, que es una universidad privada, era distinto el trato de la policía inclusive, ¿no? Entonces siempre íbamos juntos con San Marcos a la marcha, porque claro, ya no les pegaban a los San Marcos porque no sabían si era San Marcos católica. Entonces, pero también veíamos ahí un trato bastante diferenciado, ¿no? Exactamente. Para responder a tu comentario,
o reaccionar a tu comentario. Por primero, Montserrat, por favor, bienvenida. Hola, buenas tardes. Montserrat de Chile, por aquí. Hola, bienvenida. Gracias. Mira, en verdad mi intervención era para aclarar un poco las ideas. Entiendo yo entonces que la afectación a la libertad académica, ¿cierto? Independiente de sus circunstancias de hecho, involucra la afectación a la libertad de expresión, libertad de asociación, afectación a la integridad física y psíquica de las personas, docentes o estudiantes en su caso, incluso la libertad de educación, ¿ya? Y usted hablaba y decía, no hay un reconocimiento de la libertad académica. Cuando los derechos se reconocen, se fija su contenido esencial, y dentro de los contenidos esenciales también se fijan sus límites. Reconocer la libertad académica y establecer expresamente, ¿cierto?, su contenido esencial, no podría jugar en contra a estas situaciones donde una sola situación puede llegar mínimamente a vulnerar 4 derechos. Sabemos que las palabras son traicioneras también, y lo mismo pasa con los textos normativos. Me preocupa que en un contexto, ¿cierto?, de que estemos alegando una afectación a la libertad académica, se pueden al mismo tiempo invocar muchos derechos que se ven afectados, pero si tipificáramos, entre comillas, ¿cierto?, la libertad académica es una sola circunstancia. Me preocuparía si a lo mejor achicamos las circunstancias, ¿cierto? Limitamos mucho el espectro de aplicación de la norma. Muchas gracias, Montserrat. Es un buen punto el que mencionas. Y de cierta forma, digamos, todos los derechos tienen de cierta forma esta interrelación con otros derechos. No hay un derecho que es únicamente aislado. Por ejemplo, el derecho a la verdad, que es un derecho muy importante en países como Chile, en países como Perú, entre otros. El derecho a la verdad tiene elementos de acceso a la información pública, acceso a la justicia, ¿okay?, participación, pluralidad, entre otros. Y no por eso se va a minimizar el derecho a la verdad. La misma cosa en libertad de expresión. La libertad de expresión está vinculado también con la participación política o la participación pública, ¿no? Y la autonomía de la voluntad, libre desarrollo de la personalidad. Y no por eso la libertad de expresión va a estar minimizada. El derecho al voto también está vinculado a libertad de participación, autonomía de la voluntad, libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no es que uno o es uno o el otro. Y todos los derechos que existen, la prohibición de desaparición forzada, es reconocer derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la salud, entre otros, dependiendo del contexto. ¿Ok? Entonces, pero codificar o sistematizar la libertad académica ayuda a llevar caso. Y ya dependiendo de la situación o dependiendo del contexto, ¿ok?, es que esta puede irse adaptando y moldeando. Hemos invertido gran parte del tiempo hablando de violencia sexual. Pero una pregunta desde las conclusiones. ¿Hay relación entre la libertad académica y discriminación sistemática? Y eso va un poco al comentario que Pamela había hecho. En América Latina, por lo general, el que usa el servicio público es porque es pobre, incluyendo la universidad, con algunas excepciones como Brasil. Entonces, lo que Pamela dijo aplica a gran parte de América Latina. O sea, yo entro con garrote a la universidad pública, a la universidad de pobres,
Pero si yo estoy con una universidad privada, mi actuación no va a ser la misma. Si hicieron esto en el caso peruano, les pido disculpas a personas de otros países, pero si lo que hicieron con la televisión difundiendo el operativo policial en Lima, ¿ustedes se imaginan lo que hubieran hecho en una universidad en Puno o en el Cusco? Entonces, ¿cómo esto lo aplicamos a la libertad académica y discriminación? ¿Cuántos de ustedes aquí en sus universidades han tomado clase con un profesor o una profesora indígena o afrodescendiente? ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido un decano o decana de un grupo indígena o afrodescendiente? ¿Cuántas personas que están dictando este curso de Educación y Derechos Humanos se identifican como indígena o de otro grupo vulnerable? ¿Tiene vínculo o tiene relación a libertad académica y toda esta carreta, participación en la sociedad, beneficios conjuntos, si excluimos a un grupo significativo de la población? Mi mensaje, Montserrat y Pamela, en este caso es reconocer lo más importante de temas de libertad académica para las personas que estamos en las universidades, es reconocer nuestros propios prejuicios y cómo la universidad refleja la inequidad y la discriminación que existe en nuestros países. Y esto yo no lo digo con ánimo de patria o muerte venceremos, no es nada de eso, ¿ok? Pero es un problema que se refleja no solamente en nuestra sociedad, sino en tribunales y organismos internacionales. ¿Cuántos comisionados indígenas de la CIDH han sido elegidos? ¿Cuántos jueces de la Corte Interamericana han sido indígenas? 0. Y la Corte Interamericana es el principal tribunal que ha desarrollado el derecho de los pueblos indígenas. Y podemos decir que la culpa es de los estados o que no, que de acuerdo, pero este es un tema que no es únicamente un problema de un tribunal o de un organismo o de una universidad. Es reconocer este tipo de situaciones. Y creo o esperaría yo que la libertad académica o dentro de la libertad académica comencemos a pensar precisamente sobre esto. Y esto no es únicamente hablar de acciones afirmativas, ¿ok? O sistema de cuotas. Es importante, pero eso tiene un lugar. Entonces, esa es un poco la reflexión que yo hago, de que quisiera que ustedes hagan, perdón, entre todas y todos hagamos, de que la libertad académica nos puede llevar no solamente a ver la intervención dentro del Estado, o la intervención desde el Estado, injerencias ilegales desde el privado también, ¿no? Pero también desde qué es cómo estas universidades reflejan nuestra sociedad. Y cuando hablo de privados, por ejemplo, yo no sé si hay gente de Colombia en este curso, pero hay profesores de universidades fuera de las zonas urbanas que están amenazados por bandas criminales, sea disidencias de las FARC, disidencias paramilitares, invitándoles o invitándolas a no hablar sobre ciertos temas como territorio, descentralización, gobernanza, bajo amenaza de que los puedan matar o algo pueda pasar a sus familias. Ese es el tipo de situaciones que a veces nosotros no tomamos en cuenta y que están ocurriendo en nuestra región. Ismael, por favor. Retomando un poco sobre si dotar de contenido a la libertad académica podría ser un arma de doble filo. Respetuosamente yo considero que no, porque al final del día
creo que uno de los grandes retos de los derechos humanos para todos en la región descansa precisamente en entender que los derechos humanos deben contar con un contenido base, con un punto basal, y el otro, que tenemos que aprender a construir derecho, pero ya no desde la perspectiva rígida en la que se nos ha enseñado el derecho en las aulas universitarias, bajo un sistema civilista romano, sino más bien sobre un sistema muy parecido al common law, en donde se da un punto base y a partir de ese punto base tú vas construyendo y vas ampliando y vas llevando a tus jueces a que entiendan que el derecho sobre el que estás litigando se mueve por diferentes derroteros y que, contrario a lo que muchas veces ellos piensan, esos derroteros que tú les estás mostrando con evidencia son verdaderamente válidos y legítimos. Entonces, siento que sí es construir un punto base para la libertad académica como derecho humano es indispensable, para que a partir de ese punto podamos empezar a defender todas estas aristas que usted nos ha ido mostrando poco a poco. Muchas gracias, Ismael. Y un poco, esto es pensar siempre que el derecho no es estático, ¿no? Y si nosotros vemos, nuevamente, vemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ok? La Convención Americana no habla sobre derecho al ambiente, no habla sobre, establece que no establece nada sobre pueblos indígenas, solamente no hay nada, ni una palabra sobre pueblos indígenas. No habla nada sobre temas de derechos sexuales y reproductivos. Y todo eso ha sido construido jurisprudencialmente, pero utilizando un punto de inicio de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la adopción, por lo menos en el ámbito del sistema interamericano, de nuestro sistema interamericano, este es un punto de partida. Es un piso, no un techo, lo que se adoptó por la Comisión Interamericana. Está llenando un vacío y que no sabemos aún bien cómo esto va a ser desarrollado. Pero yo tengo la confianza de que en 3 o 4 años, cómo pensamos sobre la libertad académica va a ser completamente distinto a cómo estamos desarrollándolo el día de hoy. O por lo menos esa es la esperanza que yo tengo. Porque de lo contrario, vamos a seguir viendo casos como oportunidades perdidas. Y el mejor ejemplo es el caso Urrutia-Labró versus Chile. Las personas de Chile que están en este curso seguramente no necesito decirles quién es el juez Urrutia. El juez Urrutia es un juez, para las personas de fuera de la región, es un juez de garantía, si no me equivoco, que ha sido es un juez que tiene un alto contenido mediático. Y lo digo esto de forma neutral. ¿Ok? Entonces, el juez Urrutia, ya siendo juez, él hizo una maestría de Derechos Humanos en la Universidad de Chile. Y su tesis o su investigación para el título se centró en el estudio, ¿ok?, de la relación o cómo actúa el Poder Judicial chileno durante el régimen de Pinochet. Esa fue su investigación de grado. Dado que esta tesis fue aceptada y con eso él se graduó, pero él fue sancionado administrativamente porque para el Poder Judicial consideraron que esa tesis afectaba el honor y la dignidad del Poder Judicial. Estoy simplificando el caso, pero básicamente ese fue el punto. Y este caso se centró en temas de independencia judicial y debido proceso, o sea, cómo uno afecta el buen honor o la reputación de una persona jurídica, ¿no? Entonces, entre otras materias. Pero este es un caso básico de afectación a la libertad académica. Que el señor sea juez, ¿ok? Es algo que se debe tener en cuenta, pero él hizo esta investigación en el marco de un programa académico y como requisito para cumplir o obtener un grado específico, ¿sí?, que fue evaluado de acuerdo con las normas y procedimientos de la universidad. Y por su actuación como estudiante universitario, o por su investigación como estudiante universitario,
su trabajo o su local de trabajo lo sancionó. Este es un caso de libertad académica. O sea, que usted sea juez, ministro, congresista o lo que sea, felicitaciones. Pero en la aula de clase usted es un estudiante. Entonces, la necesidad de tener un documento, un instrumento que permita desarrollar estas ideas, con el caso Urrutia se mostró urgente y necesario. Porque por más que nosotros intervenimos como amigos, en este caso ante la Corte Interamericana, si yo no tengo un marco jurídico apropiado del cual comenzar a diseñar ideas, yo no puedo ir creando de la nada. Entonces, yo sé que esto puede ser algo muy leguleyo, pero hay cierto sentido, ¿no? Si voy a determinar que un Estado violó o es declarado responsable internacionalmente, lo debo hacer sobre un determinado marco, ¿no? Entonces, casos como Urrutia y entre otros casos en la región, el caso de Brasil que les mencioné, son de temas sumamente importantes, ¿no? Porque aquí ya no es libertad de expresión únicamente, independencia judicial, pero también usted como juez, ¿cuáles son las reglas cuando usted realiza una investigación académica? Haciendo la salvedad acá, que en la investigación no tuvo, todos eran casos pasados, era una investigación de historia del derecho, ¿no? Entonces no es que no es que había conflictos de interés, no es que había, o estaba presentando casos en los cuales él había actuado como juez. Entonces, esa es la preocupación, de que nosotros vemos casos en el sistema interamericano y en el ámbito nacional en la cual la figura de la libertad académica no es tomada. Por ejemplo, en el sistema interamericano hay muchos casos de defensoras y defensores de derechos humanos y de medio ambiente que han sido asesinados o han sido forzados a salir de sus países para proteger su vida e integridad personal. Siempre ahí vamos un poco a lo que hablaba antes. El gorro o la cobertura de la defensora, de carácter ser defensor indígena, ambiental o de derechos humanos es tan importante que se minimiza como esta persona también era profesora universitaria. ¿Y cuál es el impacto que se tiene, ok, para la educación en las instituciones superiores con la ida o el asesinato de esta persona? En Venezuela, y colegas de Venezuela, si es que me pueden corregir, hubo un estudio que, si no me equivoco, que el 60 a 70% de profesoras y profesores universitarios o se han ido del país o han tenido que cambiar de rubro, de trabajo, por la imposibilidad de mantenerse a sí mismos y a sus familias con el salario de un profesor o de una profesora. Si aceptamos que las universidades tienen un papel fundamental en la reconstrucción democrática de un país, ¿cómo vas a poder hacerlo si es que no tienes esta comunidad académica? O esta materia gris se ha dispersado o ha tenido que verse por las circunstancias de la vida cambiar de rumbo. Y nuevamente, es temas de libertad académica en universidades. O sea, el rol de la libertad académica, el rol de la universidad vinculado al respeto a la democracia y los derechos humanos del país. Y esto, señoras y señores, no es carreta barata, digamos, filosofía, poesía jurídica. Mi país lo ha pasado. Chile lo ha pasado. En la reconstrucción democrática, en la reconstrucción de unas universidades. Entonces, de ahí la importancia y la oportunidad de comenzar a trabajar, no la libertad académica como un derecho gaseoso
amplio o vago, pero como algo que el Estado, las universidades y la sociedad tienen el deber de garantizar. Y es por eso que la adopción de los principios interamericanos fue un proceso arduo, que fueron apoyados, que de cierta forma permitió un proceso participativo y deliberativo, en las cuales hubo sesiones de trabajo entre estados, comisiones, la Comisión Interamericana, universidades, para poder pensar qué es los principios interamericanos o qué son los principios interamericanos. Entonces, los principios voy a hacer un nuevo compartimiento. Deme un segundo, por favor. Em, Entonces, ¿pueden ver esta pantalla? La de los principios. Ya, ahora sí la pueden ver, ¿cierto? Ya. Entonces, los principios interamericanos que fueron adoptados en diciembre de 2021, las podemos dividir en 3 o 4 categorías. Los primeros 3 principios hablan sobre cuál es el ámbito de aplicación, algunas definiciones, pero no es una definición como tal, sino da ciertos parámetros, pero lo más importante es que se centra también en el tema de no discriminación. Luego tenemos las garantías de protección, entonces que serían de los principios 4 al 9, en los cuales se centran en la universidad como espacio libre de violencia, no a injerencias de estatales o de entes privados, la prohibición de la censura. Este es un tema importante y relevante hoy para gran parte de países de las Américas, no solamente América Latina. Luego tiene un elemento de acceso a la información, educación en derechos humanos, que serían de los principios 10 a 12, y terminar en temas de cooperación y de protección de la libertad de movilidad, ¿ok? Que hemos visto que tiene más relevancia en Europa que en otros países, pero por algunos de los comentarios de algunos colegas de ustedes dijeron, usted puede ir a esta conferencia, le financiamos, pero salvo que esta conferencia sea en X país, no le vamos a financiar nada, ¿no? Y termina con un deber en el principio 16, un deber de implementación o un deber de implementación de este contenido. Entonces, este fue un producto de un trabajo deliberativo. Este fue un producto liderado por la Relatoría de Libertad de Expresión y la Relatoría Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, luego aprobado por la Comisión Interamericana. ¿A qué es lo que yo voy con estos principios o con este índice? Que de cierta forma se hizo el intento de desarrollar o de ser lo más abarcativo posible, en el sentido de que se reconoce hubo un reconocimiento de que hay varias afectaciones de la libertad académica, pero o estas no son tratadas como tal, o dos, no existe un marco jurídico que permita tratarlas como tal. Entonces, llevando casos que violencia de género sea un tema de violencia contra la mujer, pero no violencia de la mujer más afectación a la libertad académica. No es que uno reemplace a la otra, sino que van de la mano. O, por ejemplo, cómo llevar un caso en el cual el gobierno de Brasil prohibió el financiamiento a las universidades de estudios de género o estudios sobre cambio climático. Es una aberración. Pero yo, ¿cómo le pongo dientes a esa situación? Para poder hacer una exigibilidad y una demanda, sea a nivel nacional
o internacional. ¿Ok? Entonces, yo invito a todas y todos que puedan leer este documento, pero léanlo no como este es hasta dónde llegamos, sino este es el punto de entrada. Y lo más importante para mí de esto, en este proceso, fue cómo reconocer las limitaciones o cómo reconocer a la libertad académica, no solamente para proteger a la comunidad universitaria en sentido amplio, no solamente para reconocer la importancia de eliminar las brechas sociales y económicas que existen en nuestras instituciones, o por lo menos que sea un motor para iniciar este tipo de cambio. Pero tercero, y para mí lo más importante, es que este conocimiento que producen las universidades hay un deber de participación en asuntos públicos. Si hay una pandemia, si hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos o de afectaciones a la democracia, es deber de las universidades y de participar en ese debate. Entonces, de cierta forma, espero yo que este tipo de instrumento, por más que no sea jurídicamente vinculante, porque es una serie de principios, dé este primer paso o comience a dar estos pasos para crear, sea normas, sea protocolos universitarios o sean casos vinculados a la libertad académica y que estos sean tratados como tal. Entonces, como había mencionado, ¿alguna pregunta antes de entrar a las últimos dos slides? ¿Alguna duda? O sea, aquí una colega de Venezuela hace referencia en el chat de que no solamente son profesores universitarios, sino profesores en todo el nivel del sistema educativo, que genera una situación de violación sumamente grave y preocupante para la calidad de la educación en Venezuela, ¿no? Pero la misma cosa se puede aplicar en Nicaragua. En Nicaragua, a raíz de las protestas del 2018, si no me equivoco, abril de 2018, las personas o estudiantes que participaron en las protestas contra el régimen de Ortega fueron, no solamente las expulsaron de las universidades, sino que destruyeron sus expedientes universitarios. Entonces, si usted quisiera migrar a una universidad en España porque está siendo acosado, usted no tenía documentos que certificaran que usted hizo los primeros 3 años de una materia en ingeniería civil, por así decirlo. Ese era el tipo de situaciones que muchos estudiantes nicaragüenses han tenido que enfrentar. Y en el último año, el gobierno ha tomado el control político y administrativo de las universidades para nombrarlas o para hacerlas que sean afines a la política del régimen, ¿no? Y últimamente, y en la última medida que tiene también elementos de libertad académica, es que requitó administrativa e ilegalmente la nacionalidad nicaragüense a personas vistas como opositoras, incluyendo profesores y profesores universitarios. Y en eso las colegas y colegas de Chile lo deben saber mejor que yo, que el gobierno de Chile ha sido uno de los pocos países que ha ofrecido la nacionalidad chilena a estas personas que fueron que fueron ilegalmente consideradas apátridas por el régimen de Ortega. Entonces, y una forma de ir concluyendo, yo quisiera que por favor vean estos casos, o vean la libertad académica, o cualquier materia en este diplomado o en su carrera de derechos humanos, siempre interrelacionado. Si yo hubiese iniciado mi conferencia diciendo libertad académica y apatridia, ¿dónde está la conexión? Pero ahora si vemos esto como un problema complejo que tiene que ser analizado
en distintos contextos, dependiendo del contexto y de las situaciones, hace más sentido, teniendo impacto al futuro en lo que es la vida universitaria o la educación superior en nuestros países. Pero nuevamente, esto no es únicamente un problema de América Latina. Canadá tiene problemas. México tiene un problema. México tiene un problema sumamente grave, bueno, en la cual el actual gobierno, a través del CONACYT, que es el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, está acaparando y controlando y nombrando directores de universidades contrario a la ley. Y hay un proyecto de ley que intenta controlar toda la educación pública. O sea, adiós libertad académica y adiós autonomía universitaria. Además, la universidad, bajo esta medida, han, de cierta forma, no de cierta forma, han condicionado el acceso a ciertas becas de investigación o carreras a motivos que son completamente políticos, ¿no? Y hay proyectos de investigación con universidades extranjeras que no han sido pagadas. Entonces, ¿qué más impacta la libertad académica que el acceso a recursos de cooperación para investigar? Entonces, este tipo de situaciones, vemos que las afectaciones a la libertad académica se manifiestan en distintas formas y en distintos grados. ¿Okay? Y es por eso que yo creo que es algo interesante que desde los principios no solamente habla sobre la discriminación estructural, que ya le hemos mencionado anteriormente, pero también cuáles son los criterios para conceder recursos públicos de investigación. Países como México, Perú, Brasil, Argentina, gran parte de estos fondos de investigación son fondos públicos, ¿okay? A través de concursos. ¿Cuáles son estas reglas para poder dar estos recursos para proyectos de investigación? ¿Cómo los distribuyes? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los prejuicios que existen dentro de, en los requisitos que son actualizados cada cierto tiempo, ¿no? Ismael, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Precisamente sobre el caso que toca usted, profesor, el caso de CONACYT. Viendo así, bote pronto los principios, por ejemplo, el 3 y el 4, uno habla de la discriminación, el otro habla de la no intervención del Estado. Se ven muy directamente relacionados con el caso CONACYT, pero en específico con las modificaciones a la ley que regula este comité o este consejo y los efectos que tiene sobre el Sistema Nacional de Investigadores. Porque al final del día las modificaciones que están haciendo agreden la libertad académica, en tanto ahora excluyen a los investigadores que estaban registrados dentro de este sistema y les someten a una nueva regla de participación que desde luego minimiza derechos que ya habían adquirido y que también toca el derecho al trabajo, o sea, el derecho laboral. Pero por otra parte, también lo que hace es generar un elemento de discriminación estructural en cuanto excluye a las universidades privadas de la participación en los procesos de investigación y en los procesos de construcción de conocimiento. Y aquí es donde yo, con todo respeto, reiteraría la necesidad de contar con un punto base que dote de contenido al derecho de la libertad académica, porque en el caso de México, esto sería de mucha utilidad al momento de litigar el caso ante los tribunales federales y mostrarles cómo no se trata solamente de una simple modificación a la ley, sino que partiendo de la libertad académica tiene otros efectos, como por ejemplo la discriminación sobre los investigadores, la limitación al desarrollo, la restricción de recursos públicos sin una causa legítima, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería de mi parte. Gracias. Ismael, yo les invitaría a que puedan leer los principios interamericanos, porque hay los elementos que estás de tu comentario, y de hecho yo puedo asegurarle que los principios interamericanos han sido fundamentales en los distintos procesos de amparo que se han presentado frente a CONACYT. ¿Okay? Entonces, ya vemos cómo, de hecho, los principios fueron adoptados en diciembre de 2021
a las 2 semanas, las primeras demandas de amparo comenzaron a ser presentadas y ya utilizaban estos principios interamericanos. ¿Ok? Entonces, ya vemos y este vínculo con otros derechos, independientemente de lo que el complejo proceso que es el proceso de amparo en México. Eso se necesita tener 5 doctorados para entender cómo es un amparo mexicano. Es de locos, de verdad. Pero más allá de ese último comentario, vemos la importancia de comenzar a crear o a utilizar estos principios y la libertad académica como un elemento para proteger la educación y proteger los derechos humanos, sabiendo que la libertad académica cumple un papel específico y que el derecho a la educación y el derecho a la el derecho a la educación es mucho más amplio y complejo. Pero este es un punto importante, porque no solamente por la potencial contribución a la sociedad, pero también del rol que tiene de formar la materia gris que nuestros países necesitan. Y no vas a poder formar la materia gris si un estudiante tiene miedo de ir a clase los viernes a las 9 de la noche por lo que le pueda pasar. O si una profesora está ganando $3.50 por dictar 5 clases a tiempo completo. Entonces, este tipo de situaciones que son temas de injusticia social, que son problemas que van más allá de un derecho específico, tiene elementos de libertad académica. Como pongo aquí en las conclusiones, este es un derecho en desarrollo, ocurre en todos los países. Hay un debate muy grande aquí en Canadá sobre la libertad académica, sobre si el Estado debe o no regular qué es la libertad académica, o si eso debe ser parte de cada universidad. Ese es un debate para cada uno, digamos, que trasciende un poco el objetivo de esta clase. La libertad académica aplica a instituciones de educación, de educación básica, colegio, bachillerato. He visto algunas preguntas allá. En mi opinión, no. Pero estoy dispuesto a ver cómo este debate se desarrolla en Naciones Unidas. ¿Ok? Hay casos emblemáticos de distintas naturalezas. México, a través de legislación, Nicaragua, control político, Perú, intervenciones, Brasil, tentar silenciar académicos, es decir, distintas formas de afectaciones, pero todo tiene un elemento que es la razón de ser de los derechos humanos. Los derechos humanos fueron concebidos como límites al poder. Y la libertad académica y la autonomía universitaria, en los términos que hemos venido hablando en esta hora y 54 minutos, es un problema para el poder. Entonces, esta es la importancia de este derecho. Y hay un deber de implementación que no es únicamente el Estado, las universidades. Aquí, gran parte de la sesión de hoy nos hemos dedicado a hablar sobre si existen o no, o qué tan efectivos son protocolos para denunciar violencia sexual. Pero también sindicatos. ¿Verdad? Y esto nuevamente independientemente de orientaciones políticas de cada uno de nosotros. O sea, rechazar o negar la creación de sindicatos en universidades para negociar condiciones laborales es problemático. ¿Okay? Negar que exista o que funcione ya es otra cosa, pero la negación como tal es compleja, ¿no? Yo solamente quisiera terminar diciendo que dentro de las cosas, y les pido disculpas por la promoción, yo trabajo en temas de libertad académica con motivos obvios, pero mi universidad es parte de una coalición por la libertad académica en las Américas con la Universidad de Monterrey en México y las organizaciones Scholars at Risk. Nosotros estamos organizando distintas acciones de monitoreo, de vigilancia y actividades con respecto a la libertad académica en las Américas, incluyendo una conferencia regional en noviembre de este año. En el enlace de acá, ustedes van a poder acceder a información sobre el tema, ¿ok? Si están interesados en participar virtualmente o presencialmente, si quieren mandar algún paper para alguna de las propuestas, les pido disculpas por la plataforma, ¿no? Pero por favor, aquí ustedes podrán encontrar más información. Y para terminar,
de verdad que para mí ha sido un gran placer hablar con ustedes en esta sesión sobre la libertad académica. Este es un tema que yo veo de potencial desarrollo y de potencial crecimiento. Yo quisiera ver en los próximos 3 a 5 años una avalancha de casos que tengan la libertad académica como uno de los derechos argumentados. Por ejemplo, con la reactivación o la necesidad de reactivación económica en nuestros países a lo largo de, a raíz de la pandemia, muchos gobiernos han recortado fondos o condicionado fondos de la universidad pública, ¿no? Para determinados fines. Y eso afecta a la libertad académica. Y eso ha pasado en Ecuador, que ha llegado a ser judicializado, llegó al Tribunal Constitucional de dicho país, pero también ha pasado en el Perú, ha pasado en otros países. Entonces, este tipo de situaciones deberían ser parte también de un mayor debate y una mayor conceptualización, no solamente social, por lo que esto implica para la educación del país en general, pero también como un tema de exigibilidad de derechos. De verdad que ha sido un enorme placer para mí estar con todas y todos ustedes. Nuevamente, esta es mi información de contacto, ¿ok? Y siempre estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente presentación y también muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes y también estuvieron interviniendo en esta ponencia. Les recordamos también de que la próxima semana seguiremos en este mismo horario con el módulo de la profesora Julieta Rossi. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su excelente exposición y a todos también por su participación, que sin duda también fue muy enriquecedora para todos. Nos vemos, que tengan una excelente tarde, día sábado, y que estén todos muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, hasta la próxima.